Buenas noches, no se escucha nada. Se le escucha. Hello, Adela. Good evening, Miss. Good evening, Adela, ¿me escucha? Supongo que sí, porque Pero bajito, Miss, está un poquito bajito su audio. es que el audio está el micrófono está atrás, porque la vez pasada creo que ustedes fueron los que me dijeron Ajá. que ahora sí. Sí, ahora sí, así. Hay que alzar, chicas, volumen para escucharla bien a la Miss porque un poquito está bajito su audio. Y el eco que escuchan ya verifiqué cuando es el cooler que yo tengo acá abajo de la PC, el eco que ustedes pueden escuchar. Un enfriador, chicas. Ya. Okay, let's start our lesson number 2. Okay, the present simple tense. El tiempo presente simple. Vamos a trabajar gramática, ¿ok? Tenemos aquí the auxiliary do and does. ¿Para qué nos sirven estos auxiliares? A ver, un poquito vamos a trabajar de eso. Introduction, auxiliary, there. Un verbo auxiliar en inglés nos ayuda a crear modos. Por ejemplo, en inglés ustedes saben, you know it, hay 3 modos. Siempre los va a ver, ¿ok? En todos los tiempos. Tenemos en positive form, affirmative form. Is the same. Positive and affirmative. Tenemos un negative form y questions o interrogative form. Y dentro de esta gramática tenemos the auxiliary verb do and does. Y nos va a servir para que you create questions with this. For example, do you do your homework? Haces la tarea, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos hace? Para formular preguntas, este do al presente simple, lo utilizamos también para hacer negativos al utilizar don't, agregándole el not o doesn't en negative form. Let's start with the exercises. The present simple tense. El tiempo presente simple, como ya lo dije, es un tiempo presente, las cuales van a dar acciones de rutina. Ahora, este tiempo, dicen, cuando ustedes lo conjugan con la tercera persona, es decir, la tercera persona es el pronombre he, she, it. En tercera persona, ¿qué pasa con los verbos? You have to add s al verbo. Por ejemplo, nosotros al español podemos decir, él juega, ¿no? Es tercera persona. Al inglés, ¿cómo podríamos traducir? Él juega. He plays. ¿Qué pasa con el verbo? El verbo es play, pero al estar en presente simple y estar conjugado con la tercera persona, al verbo le adicionamos es. Es. General rule. Es una regla general en este tiempo presente simple que a los verbos que se conjugan con los pronombres en tercera persona le vas a adicionar es. Pero también hay algunas reglas las cuales hay que aprendernos. Miren. For example, run. Run is the verb correr. You have to add runs. Cuando lo conjugas son los pronombres he, she. Read, read. Smile, smile. Write, write. Eso no cambia en nada el significado al español. Sigue estando en presente. ¿Ok? Lo único que dice la regla gramatical es que al conjugarlo con los pronombres en tercera persona, le adicionamos la S al verbo para que pueda estar gramaticalmente correcto. Vowels. ¿Qué tenemos in this case? The vowels son los... ¿Qué cosas son los vowels? Los vowels, chicas. Vocales. Vocales. In this case, the vowels, en este caso son las vocales. Pero aquellos verbos que acaban con vocal. Ending significa terminación en vocal. Miren, let's see. En este caso tenemos two ways, dos formas. Vowel
And before, sorry, continue of this, you have to add y, ¿no? For example, play. Miren, play. Después de esta vocal, de vowel, continúa la letra Y. Yo les enseñé el alfabeto Y. ¿Qué letra es? Y. Visualicen, chicas, después de la vocal, vowel. Vowel plus Y. ¿Qué letra es Y? Y. La Y que nosotros lo conocemos. Por ejemplo, el verbo play. Mira, observa, look at this. Play, it means jugar. Pero si tú quieres conjugar este verbo, this verb with the pronoun he or she or it, maybe, you have to add s at the verb. Tú tienes que adicionarle al verbo la s. Porque si no, si tú colocas he play, incorrecto. No es gramaticalmente correcto. Entonces, play. O sea, pay. Pay is the verb pagar. Pay. Ahí continúa después de la vocal una Y. Pay, pay. Eso nos dice the rule. Verbs ending in Y. For the other box, consonant plus Y. What happened with the consonant here? Change the Y by I and add ES. Tenemos que aquí, consonant, ¿qué quiere decir consonant? Before the Y, mira, visualizamos la terminación del verbo que acaba en Y. Antes de esta hay una consonante, no vowel, consonant, study, ¿no? In this case, study. O cry, study, in this case, estudia. Pero si quiero decir en presente, él estudia todos los días, entonces al momento de cambiar por el pronombre he, she or it, you have to change the Y. Vamos a cambiar la estructura de la Y por la I latina, que nosotros la conocemos en inglés, se dice I, plus S. Study, in this case. He studies. Eso que significa que él estudia, ella estudia, ¿ok? Cry, mira, cry, in this case. Cry, in this case, letter Y, before this, there is a consonant. Eliminas, drop the Y and change by, in this case, I-E-S. Cry es el verbo llorar. Pero si quieres decir, por ejemplo, the baby puede ser he o she, él o ella, llora, entonces tú tienes que utilizar el verbo correcto, que es el que está en la segunda columna. Cry. Verbs ending in O, double S, X, at S. Aquellos verbos los cuales tienen la terminación en estos de aquí, estas letras, por ejemplo, O, tenemos el verbo go. Go, entonces, cuando tú conjugas con los pronombres he, she, and it, goes, ¿no? You have to add es. No solamente como la primera regla que les presenté, donde solamente le adicionamos S. No, en este caso you have to remember the ending here, ¿ok? Hay que recordar las terminaciones con estos verbos para poder colocar correctamente, ¿no? Al conjugar con la tercera persona. Go, goes. ¿Qué significa el verbo ir? Entonces conjugamos con él va, present simple tense. Is. In this case, este verbo, this verb ending in double S, is, cumple, ¿no? Doble S, entonces, kisses, es, ella o él ve. Wash, terminación. Este sonido, este verbo, tiene la terminación wash. El verbo que cabe en esa terminación, al conjugarlo con la tercera persona, washes. Ella lava. He washes his clothes every day, ¿no? Lava ropa todos los días. El present simple tense va a hablar acerca de rutinas, chicas. Lo que haces cotidianamente. Routine, watch. Miren, este verbo watch.
más potente que el anterior, watch. 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 In this case, you have to add es. Watch es el verbo mirar. Se utiliza, se conjuga con la palabra TV. Watch movies, watch TV, watch series on Netflix, maybe. Relax, ending in X. X, X, relax. Relaxes in this case. Spritz, recuerden la Z que hay que sumar, rociar. Spritz, in this case, es. Entonces recuerden, remember, with all these verbs ending in O, double S, X, you have to add es al conjugar con la tercera persona. Negative form. Okay, let's continue with the negative form. Les enseñé para trabajar con preguntas aún no. Ya, miren, let's continue with the negative form. Here. The negative form, you have to use don't. Don't es la forma corta de equilibrar las dos palabras do, not, ¿no? Es más usual trabajarlo de forma corta. Don't. O doesn't. But what's the difference between them, no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo? Si los dos niegan. Chicas, students, don't use with this. Okay? Don't with this. For example, I, you, we, you, and they. We use don't with. I, you, we, you, and they. Nosotros vamos a utilizar el verbo auxiliar don't para negar al conjugar con los pronombres que tenemos aquí. Okay, look at this. I don't cry. Oh, I don't cry. No lloro. You don't cry. Tú no lloras. We don't cry. Nosotros no lloramos. You don't cry. ¿Por qué doble you? Con you ese pronombre juega como tú o como ustedes. You. You don't cry. Ustedes no lloran. They don't cry. Ellos no lloran. Entonces, dentro de la gramática tenemos que el don't va a trabajar always works with I, you, we, and they. Okay? Remember, I, you, we, and they. Let's continue with the other. We use doesn't. El doesn't es un verbo auxiliar que se utiliza para negar. Siempre se va a trabajar en el presente simple con doesn't o con el verbo to be. En este caso estamos recién introduciendo la gramática. El doesn't se utiliza. We use doesn't with he, she, and it. What is he, she, and it? Él, ella o esto. Se dan cuenta que siempre los pronombres he, she, it van a tener su regla especial. Entonces van a trabajar ellos con doesn't. He doesn't cry. Él no llora. She doesn't cry. Ella no llora. Present simple. He doesn't cry. Esto no llora. Pero que me dirá que esto o eso. ¿A qué podemos referir con it? Doesn't cry. It. For now, it you have to use with the animals, objects, maybe a toy, ¿no? Si ustedes hacen una muñeca llorona, okay? The crying baby, maybe. It's a toy, it's a doll, ¿no? La muñeca. It doesn't cry, eso no llora, ¿no? Es referencia a un juguete, maybe, okay? Important. In negative form, we don't change the verb. What happened with the verb? Hace un momento acabamos de hablar de unas reglas que al momento de conjugar los verbos cambian, hay que agregar este, hay que agregar es, hay que cambiar la Y. ¿Qué nos dice esta nota? Okay, look at this. It's important to remember. In negative form, en la forma negativa, no vamos a cambiar el verbo. Si ustedes se dan cuenta, lo único que cambian son los auxiliares. ¿Se han fijado o han podido enfatizar aquí? Miren, he, she, and it. Cry. ¿Qué pasa con el verbo cry? Hace un momento cuando lo presenté en el listado de verbos que estaban en white y antes de este hay una consonante eliminabas, en este caso, la consonante y cambiabas por la I latina más la terminación IS. En este caso, como tú ya estás utilizando un auxiliar, el verbo ya no se cambia. El verbo va en infinitive form, que es el verbo que está en la forma tal cual. Ya no hay que modificar en el modo negativo. Simplemente el que va a cambiar
va a ser el auxiliar. Usted tiene que dominar cuáles van con don't y cuáles van con doesn't. Ahora, you have to make questions. Interrogative form, questions. ¿Cómo formular preguntas en tiempo presente? Simple tenemos aquí. Do and does. We use do, with, do. Oh, it's the same as a negative form, but in negative form you use don't, but in question you use do, do. ¿Y qué pasa? La mayoría de veces tú vas a utilizar el do al iniciar la oración. ¿Por qué lo digo en la mayoría de veces? Porque todavía no les he enseñado, pero está dentro de la programación que les voy a enseñar aquellas palabras las cuales se necesitan para hacer preguntas, que son las WH questions. Por ejemplo, cuando dices what, where, when, esas son aquellas palabras que tienen en particular, todas ellas, que inician con la WH, what, where. Entonces, cuando encuentres palabras como estas, son las que van a iniciar la oración al formular preguntas. Pero en este caso no vemos este tipo de palabras, entonces tú vas a utilizar el do, que es el verbo auxiliar, para iniciar tu pregunta. Entonces, ¿cuáles son los pronombres que you use do? Do I study? ¿Estudio? Do you study? ¿Estudia? Do we study? ¿Estudiamos? Do you study? Estudian, the plural form of you. Do they study? Estudian, a referencia a ellos o a ellas. Entonces, we use do with I, you, we, you, one more time, and they. Okay, these are pronouns. Son los pronombres los cuales tú vas a conjugar para formular preguntas utilizando el do, que va como primer elemento al ser una pregunta. Y luego el verbo va en forma infinitiva. Study, it means estudiar. Study. Do you study? Study. Ya sé. Study. Study. I am. Study. I. We use that, mira, eso se escribe does, pero la pronunciación en inglés siempre cambia en algunas palabras. Este es un auxiliar que se dice that. We use that with. Utilizamos el auxiliar that with he, she, and it. Aquí tenemos. Recuerden que estos pronombres hace un momento los mencioné. Él, he, for male, masculino. She, for female, femenino, and it. It es un pronombre el cual se utiliza para hablar de animals, objects, nature, weather, and so on. Utilizas para hablar de cosas, hablar de objetos, cosas, clima, naturaleza, ¿ok? Entonces, does he study? Él estudia. Does she study? Ella estudia. Does he study? But in this case, it's not common to listen does he study, no. Important, no dice aquí. Important, look at this. In interrogative form, we don't change the verb, okay? En la forma negativa, we don't change. En este caso, no cambiamos el verbo al igual que la forma negativa, ok? El verbo, si te das cuenta, study. Study, al momento de conjugarlo con he, she, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de un auxiliar. En este caso, los que cambian son los auxiliares. El do y el das. Entonces, lo que yo recomiendo para aprender gramática en inglés es de que ustedes dominen y puedan practicar cuáles son los pronombres que van correctamente conjugados con el do y con el das. Al momento de formular preguntas y al momento de utilizar negative form, cuáles van con don't y cuáles van con doesn't. Choose the right answer. Choose, it means elige la respuesta. Right. Correct. Answer. La respuesta correcta. Oh, for example, and the first one, my teddy every day. It is, for example, Runs. My teddy runs every day. B runs. okay. Runs, in this case, is the letter Die. That's right. In this case,
because this is different is in interrogative, questions, negative, affirmative. What is the, in this case, the form? ¿Cuál es la forma de esta oración? ¿En qué modo está? Afirmación. Afirmativa, Miss. Cuando está en afirmativo, el verbo sí se modifica cuando se conjuga en tercera persona. Yo les pregunto ahí, my Teddy, ¿qué pronombre reemplaza este sujeto? My Teddy. It, Eat, that's right. Eat, my teddy. Maybe it's a toy, no? It's a toy. My teddy runs every day. That's good. Very good student. Okay, let's continue with the next. My teddy, look at the possible answer. A, B, or C. My teddy every day. We use, in this case, negative, no? Negative. If you see a cross, si observas una X, un cross, tiene que ser negativo. Entonces, what is the answer here? My teddy doesn't run letter every day. C. Doesn't run. Letter B. Letter C. Oh, my dear students. Doesn't run. Doesn't run. Don't run. Doesn't run. Hay que conflicto cognitivo, chicas. Ustedes como La siempre A, saben. Miss. La Don't A. run. Don't run. La Don't A, run. La A. Letter C. A. La es letra C. imposible que sea la A, chicas. La está A, correcto. Miss. A ver, Tercer, ¿por qué no tercera puede ser la A? persona. Porque es tercera, es Tercera la tercera persona. persona. It doesn't run. Vaya in. Dogs run. La B, Miss. La B es Miss. Doesn't run. Alternative B. Termina La en letra Ya. B. Look at the answer. is. Doesn't run. La B. La B, What Miss. is the correct answer? Is the letter C, because doesn't. Cuando tú tienes el modo negativo, recuerden que les enseñé una nota hace un momento que se important with capital letters con mayúsculas, las cuales decían, en modo negativo, el verbo cambia o no cambia. No ¿Qué decía la- cambia. No No cambia. cambia. No El cambia. único que cambiaba era el auxiliar. En este caso El está auxiliar. correcto porque va con doesn't, pero no podía ser la letra B porque el verbo estaba modificado, estaba con S. Entonces el verbo no iba con S porque no se modificaba en el modo negativo. Entonces acá el correcto era la letra C. My teddy doesn't run every day. Mi oso no corre todos los días. My teddy doesn't run every day. Okay, doesn't. Don't pronounce those. 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 No. Doesn't. Okay, look at the next. Okay. What about this form? Is this a question? Is this a negative sentence? An affirmative sentence? What about this form? ¿Qué forma puedes visualizar en este ejercicio? Does my teddy run every day? Okay, a ver, the student said, Miss, is the letter A, ¿no? La letra A nos dice. What about the other students? A ver, en el chat, vamos a ver, Miss, ¿qué me ponen aquí? ¿No han colocado nada? La B. ¿La B? No. La C. Letter A. La C. Do es my teddy runs every day. Every day. Listen to me. Every day. ¿Qué pasa cuando tienes una pregunta? Question. ¿Cambias el verbo o no? No. No. En este caso el verbo va tal cual. No, Miss, no cambia. Entonces, look at the answer. Does my teddy run every day? Entonces aquí hemos iniciado con el auxiliar does, como se lo dije. La mayoría de veces al formular una pregunta va a utilizar el auxiliar como el primer elemento, excepto que encuentre palabras con WH questions, pero aquí no lo hay. Entonces, does inicia. Does my teddy run every day?
Mi oso corre todos los días. Es una pregunta. Every day, students. Every day. Es un time expression que significa todos los días. Every day. Chicas, se pronuncia that, no does. That. Okay, listen to me, My please. teddy, Run every day. Suben un poco la pronunciación como si fuese una pregunta. Así como nosotros tenemos diferentes tonos, cuando haces una pregunta cambias el tono de tu voz. My teddy, Miss. Run every day. Run. Ujú. Ahora, look at this form. Observa esta forma. Dice, my brother, a book, a book. Este es positive. Vamos a ver. La A dice. La A. My brother reads a book. La C. My brother. Joana dice la A. ¿Qué dicen las demás? Don't look like letter C. Debe sí. Ya, ¿Segura? ya lo Ay, puedo visualizar. Miss. Letter B, Miss. ¿no se ve? ¿No se ve? Ya se ¿La puede ve? ver. Ya se puede ver. La B, Miss. My brother read a book. Letter B, Miss. La B, Miss. Miss. La B. Chicas, My la brother B, read a Miss. book. La B. My La brother B. read a book. A book. My brother chicas. book. My brother, ¿qué es? ¿Qué pronombre reemplaza? ¿Qué pronombre reemplaza my brother? Tercera persona. Ya, ¿qué pasa cuando está en positivo en tercera persona? ¿Cambia el verbo? ¿Le hacemos algo? Yes, of course. Yes, of No, course, Miss. ¿no? No, claro que sí. El único que no cambia es en modo negativo y en pregunta. ¿Están anotando, no, chicas? Ella me Creo que confunde. No le. The use es chicas, My brother. apunten. Vuelvo a repetir. A ver, el verbo, cuando tú lo conjugas con tercera persona en modo afirmativo, como lo tienes aquí en el ejemplo, sí va a cambiar, como las reglas que les enseñé, ¿no? Que le agregas una S, que si acaba en Y y antes de esta hay una consonante, le agregas S, pero si en este caso, si tenemos, por ejemplo, aquellos verbos que acaban en O, double S, ¿les enseñé ese sonido? Que le agregas S, ya. Si tienes ese tipo de verbos conjugados con he, she, it, en modo afirmativo, sí cambian. Pero si tienes verbos que están con auxiliar you, that, don't o doesn't, ya sea para hacer preguntas o para modo negativo, el verbo no cambia. El único que va a cambiar es el auxiliar. En este caso del modo afirmativo no utilizas auxiliar. ¿Por qué? Porque así nos dice la regla. Para ser afirmativos, las oraciones no se va a utilizar ni do, ni does, ni don't, ni doesn't. Pero en este caso sí hay que modificar el verbo porque si ustedes ven, dice él, my brother. ¿Cuál es el verbo que modifica aquí? El verbo es read, es la B. Eso no puede ser porque eso está en infinitivo. ¿Cuál es la regla general? La Yo A. les- La A, look at this, observa. Sería la A, Miss. una S, Ajá, Miss. my brother read a book. El verbo read Ah, a querida book, profesora, la la A. A, ajá. ¿Qué significa? Mi hermano lee un libro. Mi hermano lee un libro. ¿Hermano o hermana? A ver, o por ahí. Hermano, Ah, hermano, el dice hermano es. hermano. Mi hermano lee un libro. My brother reads a book. A book, a book. Hermano is a sister. Ok, that's right. Ahora sí. Ahora a ver si me han entendido. A ver, dice my brother, a book. Si hay una, es un cross, es negative. La A. La B. Ahí sería la B, Miss. Ahí sería la B, maestra. Porque en A ver. negativo no cambia, dijo usted. Ya. Ya, El vea, único que Miss. cambia es el auxiliar, o sea, y ustedes saben cuál va, ¿no? Yo les dije que grabaran cuáles
son los pronombres que van con doesn't y cuáles van con don't. En este caso la es imposible que vaya porque el don't no va con sí. Letter B. In this case, letter B. My brother Sí. doesn't read a book. ¿Qué significa, chicas? Mi Mi hermano hermano no lee un libro. no lee un libro. Ok, question. Question. Acá sería la semis. That's do. That. That's my brother. That's my brother. That's A book. Doesn't. A Letter, book. letter C. Letter C. Okay, look at this. Observen. Does my brother read a book? ¿Mi hermano lee un libro? No. Ok. Ahora tenemos... Uy, chicas, yo les pregunto, ¿qué pronombre es este? Este es el pronombre en tercera persona. Dice I. Primera persona. Primera persona no es. Ya, ¿qué Primera pasa cuando está en primera persona? Yo, no se mantiene, no se le agrega la S. Ya, ¿cuál es? La letra A. Correct. Right. La letra A es mi. A. I write a letter. Letter, chicas, es en este caso carta. Carta, ok. Carta. One moment. Yo escribo una carta. Exacto. Ya, let's continue with the next. Negative. Negative, students, negative form. Primera persona. I don't write. La B. La B. La B. La A. La Ahí C. sí. La C, maestra. La A. Letter C. A ver, en este caso yo escucho por ahí la E, la letra A. ¿Estás segura que doesn't se conjuga con I? Yo mostré un listado de pronombres. La La B. C es La B, mi. mis, bueno. O la B o la La B, C, chicas. mis. La C es mi. La C, I don't write a letter. El La don't, C es mi. excelente, student. Elida, estás una trome, Elida. I don't write a letter, no escribo una carta. ¿Por qué? En modo negativo no se modifica, solamente el que va a cambiar, usted grábese, el don o el doesn't, con quienes van con don y quienes se conjugan con doesn't. Eso son lo único que se varía. El verbo va a ir normal para ambos, para negative y para questions. Va a ir siempre sin modificar. A ver, question. Tenemos una pregunta aquí. Si está con I, o sea, con la primera persona, va con do, va La con B, that. mis. La B. La B, mis. La B. Do I write a letter? letter? Escribo una carta, ok, te autocuestionas. Escribo una carta, do I write a letter? Ok, do I. Ahora vamos, Dani. Dani, este es un affirmative sentence. Dani, Place. hace un momento les enseñé la regla con La este C. verbo. Place. La Letra C. B. La C, mis. La C. Very good. Danny plays with his toy truck. Danny juega con su camión de juguetes. His es posesivo de su de él. Danny plays. ¿Por qué Miss le agrego una S? Te explico que está en modo afirmativo. El verbo se modifica porque está conjugado con la tercera persona. En este caso, Danny se puede reemplazar por sí. ¿Ok? Look, one moment, please. One moment. Sí, tengo una mascota muy bravísima. Está haciendo unos cositos con mi cable. Un momentito. Okay. Okay. Yes, let's continue. Okay, let's continue with Danny. Danny in negative form. Danny with his toy truck. Danny, what about this, Danny? Danny, A, B, or C? Danny. La Danny. B. La B. La C, mis.
Letter B. La B. B. La B. Letter B. Negativo, no modificamos el verbo, solamente cambiamos el La B. B. Ay, ya me confundieron. ¿La B o la C? A ver, vamos a ver en este caso B. B. That's right. Ajá. B. Danny doesn't play with his toy truck, ¿no? Danny no juega con su ¿qué? ¿Qué Con su toy juguete. truck? Con su camión de juguete. Camión de juguete. Con su camión. Claro. Ahora, questions, students. Si tenemos una pregunta, questions, Danny with his toy truck. That, students, se pronuncia that. 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 Ah. A. That's place. That's play. Place. La B, Miss. La C. Letter La B. Danny plays with his toy truck. Bueno, Dani, bueno. La A. ¿Están seguros, chicas, que la A? Miss. No. La C, Miss. La C. Ya. Does Danny play with his toy truck? Es la C. ¿Por qué? La A no podría. Sí, tienen que visualizar bien, chicas. Pregunta. Ya, y cuando está en pregunta, miren, tienen que visualizar bien. Cuando ustedes tienen un test en inglés, es muy importante que ustedes puedan diferenciar. Tú te puedes, con la visión te puedes, veo das, pum, marqué, pero no visualicé el verbo quizás. Tú no te diste cuenta que el verbo en la A, el verbo está modificado, se le agregó una S, en la letra C no lo está, así que hay que tener bastante cuidado, chicas, se lo digo. Entonces, el correcto es la C, porque cuando ustedes tienen una pregunta como esta, el verbo va en infinitivo, sin hacerle nada. El único que se modifica en este caso es el auxiliar. En este caso es does, porque Danny is replaced by he. Tú lo puedes, un pronombre cumple rol de sujeto, puede reemplazar. A ver, tenemos este verbo también que les he enseñado, es el verbo pay. Pay. Dice payment. La B, Pagar. Face. Face. B. Face. La Observar, ya. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto cuál es el sujeto? Miren, No, I don't know. La B, Face, Miss. letter A. La B. Primera persona. La Miss. Miss. La A, porque yo les mostré, la PPT ya está con con la PPT, el MacGyver, y en este caso you es la segunda persona, en este caso es tú, también cumple el rol de ustedes en la forma plural. You pay with you, pay with you. What is? No va Repita mismo cómo se lee, Miss, esa frase. You pay viene de pagar. You pay with yours. You pay with yours. Yours son los euros. Tú pagas. Ajá. Euros. You. Yo Euros. pago en euros, Miss. Tú, no yo. Ya, tú pagas con euros. Con euros. Tú pagas con euros. Sí, tú. Entonces, chicas, en este caso, lo que yo quiero que ustedes me entiendan es la conjugación. Ustedes me dijeron, pero sin visualizar. Miss, la letra, la B. ¿Por qué? Porque está con S, pero tienes que verificar también, no solamente los verbos, ya, los verbos como que ya están reconociendo, pero ustedes se olvidaron de visualizar si estaba en tercera persona. Y aquí es you. You es la segunda persona, significa tú, y de forma plural significan ustedes. Ahora, you in negative form, with yours here, doesn't pay, don't pay. La C, Miss. La C. Don't pay. You La don't C. pay. Don't pay. You don't pay. Pay with euros. Euros. In this case, you don't pay with euros. In this case, tú no pagas con euros. La C, Miss. Yeah, that's right. A ver, la tercera. That's here. Do you pay with euros?
Letter What? C. Letter C. Level C, Miss. Ok, that's right. El verbo, cuando está en negativo, perdón, en question, no se modifica. With, do you pay with euros here? ¿Pagas con euros? Entonces, vamos. Some, a lot. Sam studies a lot. La A, Miss. La B. Este verbo ya les he enseñado. Es aquellos que acaban en Y y antes de estaba una consonante. ¿Cuál era esa regla, chicos? Yes. La Ah, C. Yes. La C. Ah, La C. Así es, ajá. Miss. Sam studies a lot. Cambia, Miss. ¿Se acuerda la regla? Mira el verbo, mira el verbo. El verbo, cuando está Sam, es he. Entonces hay que modificar porque es tercera persona. Yo recuerdo la regla, remember the rule. Aquellos verbos que acaban en Y y antes de esta hay una consonante. Eliminamos la Y y cambias por la I latina más la terminación IS. Entonces, por lo más lógico es la Study. sí. Sam Studied a studies lot. a lot. A lot significa mucho. O sea, Sam estudia mucho. Negative, vamos. What is the negative? Sam, Sam does La C. lot. Doesn't studies. La C. La A. Letter A. La C, Miss. La C. La A, Miss. La A es Miss. La A. Sí, ah, la A. La A. No es student. recuerden que cuando está en negativo no se hace nada al verbo. Sam doesn't study a lot. ¿Ok? Ajá. Entonces Sam no estudia mucho. Sam doesn't study a lot. Ahora questions. A ver. Does Preguntas. Sam study a lot? That's study. Letter C. Study. Letter C. Very Level C, good. Miss. Very good. No se dice Sam study. study a lot. Study. Students. Study. Studying? La B. Study. Study. La C. La C. La C. ¿Qué significa? Sam estudia mucho. ¿Ok? A lot. Ahora también les enseño este verbo go. ¿Qué se hace con el verbo go? Que acaba en O. S se aumenta. Go. Go. Sarah goes to school every day. What is the B, no? Letter B. Ya, se dice go. Sarah goes to school every day. Sarah va a la escuela todos los días. Goes, miren, goes. Goes es el verbo ir conjugado con la tercera persona. Se le agrega IS. ¿Qué tenemos? Negativo. Sarah doesn't go to school every day. Ajá. Sarah goes, sorry, doesn't go to school every day. In this case es la letra C porque el verbo va normal. Sí. Sarah no va a la escuela. Sarah todos los does días. go Doesn't. every day. Every day. Every day. Ajá. Ahora, ¿qué significa esto? Question. Does Sarah go to school every day? Letter A. Does Sarah does Go. to school? Go. Recuerda que el verbo no se va a modificar cuando es una pregunta. Entonces, el más apropiado es la letra A. Letter I. A. A. Does go. Does Sarah go to school every day? Every day. Students, grábense. Están anotando. Every day es un time expression. Es una expresión de tiempo para el presente simple que significa todos los días. Como les dije, el tiempo presente simple nos habla de acciones cotidianas, rutinarias. ¿Ok? Go to school every day. También les enseñé este verbo. Aquellos verbos que tienen son este watch TV. They watch TV on Sundays. Watch. Ya, but in this case, ¿qué pasa con este verbo? What happened with the verb? Miss. Hey, very good, Rocío. Ah. That's right. What?
No, so sorry. Right. Stop. Watch. What Watch. happened with the subject? ¿Qué sujeto tenemos aquí? No es Kia. Primera es persona. No, no. TV, televisión. No. Ellos. Ellos, Miss. Mira. Ellos, Miss. Watch. Ya, La ¿cuál es? C, Miss. La La C, C. Miss. La C, Miss. La B, Miss. ¿La C? No, La no, B, chicas. La B. La No B, es la C, la B, Miss. La B. B. ¿Por La qué? B. Porque Miss. en La este B. caso es, chicas, este es plural. Los plurales no pertenecen a la tercera persona. Los plurales, en este caso ellos, porque es plural dos personas a más, va con el infinitivo del verbo, sin modificar. Así como I, you, they también incluye, pero es plural. Watch, el más apropiado es la letra B. They watch TV on Sundays. Sundays es en este caso, ¿qué día? What day is Sunday? Sunday. ¿Qué día es? ¿Qué día ellos ven televisión? ¿Qué días? Porque es Sundays, plural form. Domingo. Domingos. Ellos ven televisión los domingos. Eso significa. They TV on Sunday. Si ven una X, un cross, es porque es negative. They. La B, Miss. La B, Miss. La B, Miss. La B, Miss. La B. Excellent. They don't watch TV la on B, Sunday. la B. Muy bien, Franklin. Very good, Franklin. Estaba guiándome de acá de lo que están hablando. Franklin Herrera, very good. Rocío Macedo está participando Adela. Sí, estoy viendo acá. Se aparecen acá también en el chat. Pamela, está Madeleine, está Jenny. Su chat. Está Lisbeth, Pamela, Jenny, Nostrosa, Franklin, Adela, Cristina, Madeleine. Sí, Susana. Elida, porque dice Miss, yo también estoy participando. Mis buenas noches, dice. Ok, very good students, congratulations. La participación hace que ustedes practiquen. Si ustedes están calladitos, no puedo saber, pero eso sí, siempre así con respeto, sí, están tranquilos. That's right, they. ¿Cuál es el auxiliar que se trabaja con they? La B, Miss. Letra B, Miss. La B, Miss. No cambia. La B, Miss. ¿Qué pasó? Excelente. They, do they, no. La They es B. Es la B. They watch TV on Sunday. Ellos ven televisión los domingos. Ahora sí, La B, Miss. very good students. Ahora sí, let's continue. Manuel Sarita, por favor. He, you have to choose. You have to tell me, don't or doesn't. Un poquito vamos a practicar. Ya, vamos a ver, ya, vamos con Jessica. Jessica, don't or doesn't. Teacher No. doesn't. Very good. He doesn't have a dog. ¿Te parece si lo lees? Yeah, he doesn't. Uy, la otra no la sé, Miss. Have a dog. Have. Como una Have. F. Ah, ya, normal, have. Yeah. He does. Espérame. He does have a dog. Yeah. He doesn't have a dog. A dog. Con la G. Dog. Dog. Ok. ¿Qué significa? Ya, significa él no, El no que sabe, No tiene. no tiene el perro. No tiene No tiene un perro. él tiene un perro. Okay, let's continue with, okay, that's good, lower hand. Let's continue with Saraí. Saraí. No. Sí, Miss, dígame. Saraí, don't or doesn't. Saraí, ¿observaste la oración? ¿Puedes visualizar el sujeto? Don, la primera, Miss.
Ya. Can you read this, please? ¿Puedes leerlo al inglés? Don't go to school. Okay, repeat with me, please. I don't go to school. I don't go to school. Go. Go. Okay, one more time. Una vez más. I don't go to school. I don't go to school. To school. School. ¿Ya qué significa o qué crees que significa? ¿Qué significa don't? Yo, el don es negación. Yo no. Go es el verbo ir. Yo no. Y yo no. Conjuga el Yo verbo no. ir con yo. ¿Cómo conjuga con la primera persona? Yo no. Yo no voy. Yo no. Yo no voy Yo al no colegio. voy al colegio. Yo no voy al colegio. Yo no iré al colegio. No, iré es presente. Ya. Pasado. Futuro. Futuro. Iré no puede ser porque estamos trabajando presente. La traducción es yo no voy al colegio, presente. Ok, let's continue. Thank you so much. Vamos con María del Pilar Guamán. María. Good night, Miss. Good evening, María. Don't o doesn't? Doesn't, Miss. Ya. A ver, she doesn't use a computer. Come on, can you read this, please? ¿Puede leer? Maestra, dígame, no la escuché. Read, lee. Yeah. She doesn't Use, use a computer. use. She doesn't use a computer. Computer. She doesn't has a computer. Ok, use. Es como si fuese el sonido, como si fuese en español. Nosotros, use, ¿no? Nosotros como si fuese que estoy pronunciando yo, use, arrastra. She doesn't use a computer. Ella no usa una computadora. Very good, María. Okay, let's continue with Rosemary. Sí, Miss. Disculpa, no. Okay, Miss. Rosemary. Sí, Miss. Dígame. Okay, Rosemary, continue with you, please. Él no usa la computadora. No. La que ha puesto ahorita a mí, ¿no? Drink coffee. George, la segunda, Miss. We. La segunda, George. Doesn't, la segunda, a ver. La primera. We don't. Cuando tú conjugas el we, es don't. En negativo. We don't drink coffee. ¿Qué significa? ¿Puedes leer? Read, please. Read. Cuando le diga read es leer. We don't drink coffee. Drink. Drink coffee. Drink. Con D. Drink. Drink. Coffee. Coffee. ¿Qué significa? No tomamos café, Miss. Nosotros no tomamos café. No tomamos café. Ok, very good, student. Let's continue with, vamos a continuar con, very good. Daisy Rojas. Vamos, Daisy. ¿No está? Daisy. Juan. Daisy Guaraca. Miss, sí estoy, Miss. ¿No es Daisy Guaraca? Aquí No, aparece. Daisy Roja, Miss. Sino que como estoy con el celular, se me perdió el... Miss. ¿Tiene doble apellido? Guaraca Rojas Pérez. No, yo soy Daisy Rojas Pérez, Miss. ¿Tiene la manita Yo soy alzada? Daisy Guaraca, Miss. Yo soy Daisy Rojas Pérez, Miss. Daisy Guaraca es otra compañera. Ah, ya, pero ya. No sé, no me contestó Daisy Guaraca. No, es que como yo estoy con el celular, Miss, se me perdió. Daisy Guaraca, presente, Miss.
Daisy. Miss. Ok, Miss. ya. Daisy, ¿te parece que, Daisy Guaraca, ¿te parece que esperes el turno después de Daisy Rojas? Porque ya te estaba llamando y Daisy Rojas, a ver, cuando Presente, Miss, presente. Mary, help Mary Don, Hell and Home. at home. Ujú. ¿Cuál es? ¿Don? Dog. Mary Dog and Hell and Home. ¿Está segura usted que es el Don el que va con Mary? And Dance. Es la segunda, Miss Dance. Doesn't. A ver, Dance. Daisy, Mary doesn't help at home. Mary doesn't have Help at home. at home. Hell at home. Ajá, ¿qué significa? ¿Alguna idea? ¿Qué es el help? Usted se dice, help me, please, cuando tú gritas. María. No. María. No, Mary. 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 ¿Qué pasa? ¿Ayuda o no ayuda en casa? Sí. No ayuda. Mary no ayuda en casa. No ayuda en No casa, ayuda Miss. en casa, Miss. Doesn't help at home. Ajá. Ok, vamos con Daisy Guaraca, ahora sí. Estoy llamando Daisy Guaraca. Ya, Daisy, you live here. You live here. Live es el verbo vivir, aquí. You, ¿con cuál conjugas? Don o das? Don, Miss. Don. Don't, very good, porque es la segunda persona. You don't live here, okay? Repeat with me. You don't live here. Here. Don't live here. ¿Qué significa? ¿Tú no vives ahí? Aquí. Ah, ya, aquí. Okay, very good student. Vamos con, thank you. Thank you, Miss. Ok, vamos a ver, con Brenda Soto. Brenda. Present, Miss. They listen, ese verbo es listen, no listen. Listen to you. They listen to you. They listen to you. Brenda, no te escucho. Miss, present, Miss. ¿Me escucha? Ahora sí, dígame. Con don, Miss. Excellent, my dear student. They don't listen to you. Great. Ellos no te escuchan. Listen to you. O sea, ellos, cuando te dice listen to you, escuchar a ti, en traducción, no te escuchan. ¿Ok? Ok, Miss. Thank you. Thank Let's continue with, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Vanessa Pinedo. Vanessa, I tell lies. Don, Miss. Don, ¿qué significa tell lies? No Decir sé, Miss. mentiras. Tell lies. Yo no miento. Exacto, yo no miento. I don't tell lies. Very good. Ajá. Thank you, Miss. Ok, vamos con Ana Lee Gutiérrez. Good evening, Miss. Good evening. Tenemos aquí drive a new car. Drive es el verbo conducir, manejar. New es nuevo, un nuevo carro, un carro nuevo. Y He doesn't drive a new car. very good student. That's right. Let's continue with Jenny León Gamero. Present. Cat. Doesn't. Cats doesn't fly. Gamero, este dice cat, que es plural. Doens. El segundo, ¿segura? Este. Ajá. Yes. El plural, en este caso, si hubiese sido cat, solamente gato,
se hubiese reemplazado por it en tercera persona. Pero en este caso, como tenemos que es plural, gatos se traduce como ellos, they. Entonces, en este caso, no conjuga con doesn't, conjuga con don't. Con Cat, don. don't fly. ¿Qué significa? Ok. Fly, el verbo fly, que los gatos Volar. no pueden, no Volar. vuelan, no vuelan. Ya, vamos con el siguiente. Eat Franklin. Eat, no está Franklin. Eat, Miss, le escucho. eat, cost very much. Cuesta mucho, demasiado. Eat, cost very much. Much, what is? Don't o doesn't. Don't sería Miss. Don't. Es eat. ¿Estás 100% seguro? Ya, vamos a colocar el don't. What's the correct answer, Franklin? El Miss correcto. doesn't. If doesn't, Doesn't. Ay, me equivoqué en doesn't. Ya, no importa, pero anótalo. Doesn't va con it, he, and she. Sí, Miss. Ya, vamos a ver. Gregoria. Bear. ¿Qué son los bears? Y buenas noches. Good evening, Gregoria. Don't o doesn't. Ahí dicen los pájaros, no dice pájaro. Las aves. Beers doesn't good food. 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 Pero en este caso es doesn't plural, ¿ah? Plural. Sí, Miss. Beers doesn't good food. ¿Cuál es el correcto? es don. Ir don. Don, porque es un momento Primero, al igual que gatos, el ejemplo está en plural. No se puede reemplazar a pesar de ser animales por it, porque está pluralizado. El it es para singular. ¿Ok? En este caso, bird se reemplazaría por their, ¿no? O cat por their, ¿no? Plural form. Birds son los pájaros, no pueden, o sea, no compran comida. Okay, students, stop share. Let's continue with the video. Okay, let's continue with the video. One moment, please. Share sound. Can you see my screen? ¿Pueden visualizar? Yes, Miss. Yes. Dice bien. Yes, Miss. Yes. Students, where, miren, y lo que les dije hace un momento, aquí estoy haciendo una pregunta, pero si se dan cuenta, el primer elemento que está iniciando esta pregunta es una palabra con WH question, ¿no? Como se lo mencioné hace un momento. Bueno, en este caso, ¿con qué va en este caso fuera del where? ¿Con qué iniciarías? Do, does, is, ¿con qué te he enseñado que formulas una pregunta la mayoría de veces? Si omites ya, porque dice ya, tú, ya, ya, y el verbo ¿cómo va? El verbo va es comprar. Das. No, el verbo principal. Así como play, así como cat, así como los verbos que acabamos de ver, try, pay. ¿Cuál creen que es el correcto? Si yo te puedo preguntar el español, ¿dónde compras tu ropa?
Eso está en presente. ¿Y cómo lo traduces al inglés? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Alguien está con el televisor encendido y se escucha? Chicas, Das voy. ¿Estás segura que das, by, el you se conjuga con das? Hace un momento hemos practicado bastante, ¿ah? El das va con you. Mira, mira, el you que está acá con mi cursor, el you. Ese pronombre va con das. Do. Do, miss. do, Con do, miss. Ya, con do. Do. Ya, ¿cuál es la respuesta? Dubai. 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 Ahora sí, chicas. Ay. Would you like? Oh, Oh, I'd like to buy a jacket. or would Sir like to try this new fragrance? Put the work in order. ¿Qué les parece, chicas, que, a ver, me ayuden? ¿Cuál creen que es, en este caso, la primera palabra? ¿Cómo? T. I, miss, I. Ay. Ahora, yo les ayudo. Hay en este caso, un adverbio de frecuencia que significa usualmente, que los adverbios de frecuencia siempre van de los sujetos, cuando hay un poco más elementos en tu oración. ¿Cuál creen que signifique usualmente? O sea, porque ya Usually. usually. ¿Cuál es el verbo? Ah, bye, ya. Bye, ¿qué significa? Chao. No. Ya, yo usualmente compro Shopping. shopping, pero hay que utilizar todos los elementos, chicas. Si yo pongo shopping, pero usualmente compro compraré. Clothes, ¿no? ¿Qué son clothes? Son las prendas, la ropa. ¿Ya qué más? At the mall shopping. Shopping mall. ¿Así? I usually buy. Yo usualmente En el mall. O the mall shopping. Very good students. Chicas, ay, ustedes están con todo el audio. Las felicito. ¿Cómo han mejorado? Me alegra bastante de que puedan reconocer me puedan reconocer el orden. Very good students. Están mejorando bastante, ¿ok? That's why. Han mejorado bastante. Let's continue. ¿Qué significa? Usualmente compro mi ropa en el shopping mall. En el centro comercial.
Oh, 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 I am sorry, madam. I don't... Oh. You thought you, you know. Do you remember the clothes? There are a lot of, había muchos. Jackets. Jackets, Miss. Jackets. Jackets son las Oh. casacas. Faldas, trousers, pantalones, trousers. vestidos o coats, abrigos. O coats, puede ser. Coat, Miss, Coat. ¿Cuál es más formal para usted? Yulisa, Coat. Yulisa. Terno, ¿no? Coats, Miss. Oh, in this case, jackets. Oh, that's right. Ah, Coat. jackets. Yeah. Now, some trousers. Those ones. Excellent. But No se le vaya lo que hay nomás. try them on. Ah, could I, In there, sir. No te dice nada, Leo, sí. I'll just, pull the, Nada, corre a ver por lo que hay. How do they fit, sir? Oh, but, excuse me. Won't be a minute. Great. Oh, yes. Very sharp. Closing time, sir. Sir? Sir? Oh! Oh, well. Oh, perfect. Oh, the word murder. Es un verbo modal. Inicia con mayúscula. ¿Qué pasó con la luz? ¿Y cuál es la posible pregunta que tú puedes hacer solicitando algo? ¿Puedes encender la luz, por favor? Yes, ¿no? Please. ¿Cuál es el verbo modal? Puede para solicitar students. Class. Can. And You. Prender. Can you? ¿Puedes tú? And you. turn. Turn. Can you ¿Qué turn significa turn? the light, please? Ah, The light, please. That's right. The light, please. Puedes encender. Turn on es un frasal verb que significa encender. Hello? Oh, hello? Where is everybody? Hello? What's going on? I don't believe it. I've been locked in. Oh, I've been locked in. I'll take the lift. Oh, the final student, the final exercise. Okay, let's start.
What is the subject? ¿Quién es el sujeto? He is. He is. Él está. They. ¿Ustedes saben qué significa alone? Que está No sé. solo. ¿Está solo? Él Está. ¿Cuál es? Al. Very good. Shopping mall. Él está solo en el centro comercial, ¿no? En shopping mall. Ah, yes. Right, so this for the match. Yes! Champion of the world. Gracious me. Vamos. Es un auxiliar para hacer preguntas. Do. Do. Do you? Usually Play. Play tennis tennis at At mall. Shopping mall. Shopping mall. A ver, let's see. Usualmente juegas tenis en el centro comercial. That's all right. All right. Phew. Okay, students, stop there. Espero que I hope that you are enjoying the class, que tú hayas podido entender la clase de hoy. Hemos trabajado gramática. No he dejado tarea, no homework for right now. No hay tarea para hoy día, solo requiero que repasen porque la próxima semana voy a hacer continuidad de este tema trabajando una ficha y una sesión más extensa utilizando el verbo to be que se vio dentro del ejercicio. Espero que tengan una excelente noche. Have a nice day. Students, see you in the next class. Goodbye. Nos vemos en la siguiente clase, chicas. Buenas noches. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, bye. Bye. Bye, Miss. Goodbye, Miss. Goodbye. Bye, compañeras. Bye, compañeras. Sí, cerran mis células. ¡Miriam! Si quiere como yo, pe, mira, con una mano.